Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un problema acerca de las aplicaciones de las leyes de Newton, que involucra en esta ocasión fricción. El disco de hockey que se desliza. Un disco de hockey, al ser golpeado por un bastón, le proporciona una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo sobre un estanque congelado. El disco permanece sobre el hielo y se desliza 120 metros, disminuyendo su velocidad constante hasta detenerse. Determine el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. Lo primero que tenemos que hacer para poder resolver este ejercicio es entender muy bien qué son las leyes de Newton y qué son las fuerzas de fricción. Bueno, para resolver la cuestión número 1, yo ya hice un video que habla acerca de las leyes de Newton. En la descripción les dejo el enlace. Y número 2, ¿qué son las fuerzas de fricción? Bueno, a priori podemos mencionar que las fuerzas de fricción son todo aquello que haga que un objeto se detenga aquí en la Tierra. Por ejemplo, si yo tengo una caja y la deslizo, tarde que temprano se va a detener por el rozamiento que existe entre la caja y el suelo. Entonces eso sería más o menos una explicación sencilla de lo que son las fuerzas de fricción. Pero en este caso no nos vamos a meter en qué son, más bien vamos a resolver una de sus aplicaciones. Para poder resolver este ejercicio, pues tenemos que diseccionar todo el enunciado en varias partes. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es lo que nos está preguntando el ejercicio? ¿Qué es lo que quiere que resolvemos? En este caso, lo que nos está preguntando es determinar el coeficiente de fricción cinética entre el disco y el hielo. Recordemos que existen dos tipos de fricción, la fricción cinética y la fricción estática. La fricción estática es cuando un objeto está simplemente en reposo. Es la fuerza de oposición que es opuesta al movimiento, pero cuando el objeto está en reposo. Por ejemplo, cuando uno intenta mover un vehículo, claramente es complicado, pero es porque está teniendo una fricción con el suelo, y la fuerza de fricción estática es mucho mayor que la fuerza de fricción cinética. Con esto vamos a poder resolver el ejercicio de una manera muy fácil. Recordemos que lo que nos dice es que una persona lo golpea el disco de hockey, y este se comienza a mover. Se comienza a mover y se detiene. Se detiene después de una distancia de 120 metros. Quiere decir que desde aquí hasta aquí es un total de 120 metros de distancia. Y la velocidad inicial con la que la persona golpeó al disco de hockey es de 20 metros sobre segundo. Entonces, para poder resolverlo, tenemos que escribir aquí todas las fuerzas que están involucradas en este movimiento. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, donde se exprese cada una de las fuerzas. Y tenemos que observar cuáles son cada una de las fuerzas para poder resolverlo. Si somos capaces de observarlo, nos podemos dar cuenta que una de las fuerzas, o que sería la fuerza más común en todos los lugares de la Tierra, pues sería la fuerza de gravedad, también conocida como el peso. Que recordemos que el peso y la masa no son lo mismo. Recordemos que el peso es exactamente lo mismo que la fuerza de gravedad, y está dado por la masa y la gravedad multiplicándose. Entonces, esta es la fuerza de gravedad, que siempre es hacia abajo, siempre apunta al centro de la Tierra. Es por eso que en este caso pues siempre se va a colocar hacia abajo. Y la segunda fuerza es la fuerza normal, la fuerza que hace que esto no se esté moviendo, porque recordemos que si se aplica una fuerza por la tercera ley de Newton, nos dice que existe una fuerza igual y de sentido contrario que anule la fuerza inicial. En este caso, como este objeto no se está moviendo hacia abajo, quiere decir que no se está metiendo en el hielo, quiere decir que existe una fuerza que se opone a que el disco se meta en el hielo, y es la fuerza normal, que es contraria al peso, siempre va a ser contraria al peso. Entonces, ya que tenemos estas dos fuerzas, tenemos que utilizar o que colocar las fuerzas que se encuentran a lo largo de la horizontal. Y en este caso recordemos que una de las fuerzas pues es la fuerza de fricción, ya que este objeto tiene fricción, es por eso que se frena después de los 120 metros. Y la fuerza de fricción, en este caso que será cinética, es hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque recordemos que se opone al movimiento. Es decir, como este disco se está moviendo de izquierda a derecha, pues la fuerza de gravedad es opuesta al movimiento para que pues lo logre frenar. Porque si fuera de igual al movimiento, quiere decir que el objeto se estaría acelerando y no estaría frenando. Entonces, una vez que tenemos ya escritas todas nuestras fuerzas,
tenemos que pasarlas a un plano cartesiano en forma de vectores, que nos quedaría de la siguiente manera. En este caso no tenemos que modificar ninguna fuerza. En muchos casos modificamos el peso, pero en este caso cada fuerza se encuentra directamente en el eje X y en el eje Y. Entonces no tenemos ninguna fuerza, como por ejemplo acá rara, o que no se encuentre exactamente en el eje de las X o en el eje de las Y. Entonces ahorita no tenemos que modificar nada de esas cuestiones. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la rapidez inicial, porque en este momento no sabemos cómo resolver el objeto, entonces tenemos que sacar toda la mayor cantidad de información que sea posible. En este caso tenemos que obtener la aceleración con la que este objeto se está frenando. En este caso podemos intuir que como el objeto se está frenando, es una aceleración negativa. Pero no hay que confundirnos con eso. Recordemos que la aceleración puede ser negativa y aún estar aumentando de velocidad. En este caso la aceleración será negativa porque está frenando y será opuesta al movimiento. Es por eso que tenemos que encontrar la aceleración. Y si no entienden esto, no se preocupen. Solamente es algo que podemos intuir antes de comenzar a hacer el ejercicio. Entonces, de todas las fórmulas que tenemos de cinemática, podemos utilizar esta fórmula que se encuentra aquí, esta ecuación, que nos dice que la velocidad al cuadrado, recordemos que aquí no ostenta un subíndice, y esto se refiere a la velocidad final del objeto. Y esto de aquí es la velocidad inicial, o v sub 0. Entonces, esta ecuación es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta x. Y delta x es el cambio de la posición del objeto. En este caso sería 120 metros, porque fue pues la distancia, es decir, se movió desde aquí hasta acá, y todo eso sería 120 metros. Pero como recordemos que lo que queremos hacer es encontrar la aceleración del objeto, tenemos que despejar la A. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero tenemos que quitar este que está aquí. Y este signo de aquí, esta velocidad inicial al cuadrado, la pasamos hacia el otro lado, hacia el primer miembro, como negativa. Y solamente nos quedaría eliminar o quitar para dejar sola a la aceleración este 2 y este delta x. Y lo pasamos todo hacia el otro lado dividiendo. Lo que nos quedaría de esta manera, que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, dividido entre el doble del desplazamiento total que hizo el cuerpo. Y esta es la que vamos a utilizar para poder encontrar lo que nos está pidiendo el texto. Entonces, aquí tenemos los datos que nos dan. Nos dan que la velocidad final será 0. ¿Y por qué 0? Porque recordemos que después de un tiempo determinado, el objeto, el disco, se va a frenar, por lo que la velocidad final será 0. Y esto se intuye, esto no nos lo da el ejemplo. Esto solamente se puede intuir. La velocidad inicial sí nos la está dando, porque recordemos que el disco se golpea con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, por lo que esta sería nuestra velocidad inicial, o la velocidad con la que inició el movimiento del objeto. Y nuestro delta x es 120 metros, porque recordemos que delta x es el desplazamiento total del disco. Entonces, si sustituimos estos valores en la fórmula, nos quedaría de la siguiente manera. Aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado. La velocidad final es igual a 0, por lo que se coloca ahí, menos la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es igual a 20 metros sobre segundo. Y todo eso dividido entre 2 por delta x, que es igual a 120 metros. Entonces aquí podemos intuir que 0 al cuadrado pues es igual a 0. 20 metros sobre segundo al cuadrado pues es igual a 400. Pero recordemos que como esto está al cuadrado, no solamente se eleva al cuadrado el 20, sino también los metros y los segundos, por lo que nos queda 400 metros al cuadrado dividido entre segundos al cuadrado. Y este menos que se encuentra aquí pues es el remanente de esto, porque recordemos que lo que estamos elevando al cuadrado son solamente el 20 metros sobre segundo. Si este menos estuviera acá adentro, se convierte como positivo por las reglas del álgebra, pero como está fuera, se queda igual. Entonces, ya que tenemos esto, tenemos que resolver la división. Pero antes de hacerlo tenemos que darnos cuenta de algo. Y recordar
que este metros y este metros, pues como podemos observarlo, es lo mismo, es decir, se encuentra tanto en el numerador como el denominador de la fracción, por lo que se va a eliminar el metros de abajo con el cuadrado, porque recordemos que todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. Así es que se puede quitar este cuadrado y este m de acá abajo. Por lo que ahora la aceleración nos queda que es igual a menos 5 tercios de metro sobre segundo al cuadrado. Y sí, en este caso es aceleración, porque recordemos que las unidades de la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Y ya que tenemos esto está bien. Recordemos que anteriormente habíamos intuido que el signo de la aceleración será negativo, puesto que es opuesta al movimiento. Y sí, entonces está totalmente correcto. Pero en algunas ecuaciones es muy complicado utilizarlo en forma fraccionaria. Y si nosotros lo podemos colocar en forma decimal, nos quedaría de la siguiente manera, que es aproximado a 1.67 metros sobre segundo al cuadrado. Pero recordemos que esto es aproximado porque existen muchos dígitos más después del punto decimal. Podemos concluir que esta es nuestra aceleración del objeto. Pero en este caso no estamos buscando la aceleración. Tenemos que encontrar el coeficiente de fricción cinética del objeto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar las leyes de Newton. Porque hasta ahorita solamente hemos utilizado conocimiento de cinemática, mas no hemos utilizado ninguna ley de Newton o ningún problema de las leyes de Newton. Entonces, vamos allá. Recordemos que habíamos colocado todas nuestras fuerzas en forma de vectores, en el plano cartesiano XY. Entonces, recordemos que para poder resolver siempre nuestros ejercicios, tenemos que decir que hay que sumar todas las fuerzas en el eje X y tenemos que sumar todas las fuerzas en el eje Y, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Que la suma de las fuerzas en el eje Y, es decir, este eje que se encuentra aquí, es igual a 0. ¿Pero por qué es igual a 0? Bueno, pues es igual a 0 porque el objeto no se está moviendo, es decir, no está acelerando hacia arriba ni hacia abajo. Se encuentra siempre en la misma dirección. Se está moviendo pero en la horizontal, pero no hacia arriba ni hacia abajo. Es por eso que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Y podemos intuir lo siguiente, que la normal menos la masa por la gravedad, pues es igual a 0. ¿Pero por qué menos? ¿Qué significa este menos? Bueno, recordemos que en un plano cartesiano, lo que se encuentra abajo del eje Y, o bien después del origen en el eje Y, en este caso aquí como es en este caso, siempre los números son negativos. Es por eso que todo lo que se encuentra acá pues será negativo, inclusive la masa por la gravedad, que sería el peso. Entonces, si tenemos esta ecuación, nos quedaría que la normal menos la masa por la gravedad es igual a 0. ¿Y qué fue lo que hicimos aquí? Pues solamente utilizamos esto de aquí, pero el 0 lo pusimos enfrente, y eso es totalmente válido. Y ahora lo que queremos hacer es dejar a la normal sola. Es decir, tenemos que quitar todo esto, tenemos que despejarlo. Y nos quedaría de la siguiente manera. Que la masa por gravedad es igual que la normal. ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Se pasó la masa por la gravedad para el otro lado, pero con signo positivo. Y solamente pues aquí lo que hicimos fue cambiarlo. La normal la pusimos acá y la masa por la gravedad, que sería el peso, lo pusimos en el primer miembro. Y recordemos que la fuerza de fricción cinética está dada por el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la fuerza normal. En este caso ya tenemos lo que queremos encontrar. Queremos encontrar el coeficiente, que será μk. Esta letra es una letra griega conocida como mu. Y esto es el subíndice que indica que es la fuerza de fricción cinética. ¿Y qué fue lo que hicimos ahorita? Bueno, recordemos que la normal, como anteriormente lo habíamos colocado, es igual a la masa por la gravedad. Entonces lo que hicimos aquí es, en vez de colocar la normal, colocamos su equivalente, que es la masa multiplicada por la gravedad. Ya que tenemos esto, ya tenemos otra ecuación para poder utilizar. Entonces, ahora va con la suma de las fuerzas en el eje X. Tenemos que la suma de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que la suma de todas las fuerzas en el eje X no es exactamente igual a 0, porque el objeto técnicamente está acelerando. Tiene una aceleración negativa, pero está acelerando.
Y recordemos que la fuerza, o sea, se conoce como masa por la aceleración. La masa que tiene el objeto multiplicada por su aceleración. Y recordemos que todo eso es igual a la fuerza de fricción cinética. Pero recordemos que como está en la parte izquierda del eje coordenado, pues será negativa. Entonces nos queda esta ecuación. Y si la reescribimos de la siguiente manera, nos puede quedar que la fuerza de fricción, como lo hemos obtenido anteriormente, es igual al coeficiente de fricción cinética multiplicada por la masa y la gravedad. Pero, ¿qué es este signo de aquí? Bueno, pues solamente se le agregó porque como aquí hay un signo, pues también se le tiene que agregar del otro lado. Porque recordemos que la fuerza de fricción cinética, así sola, signo positivo, pues es igual a mu k por la masa por la gravedad. Pero en este caso, como es signo negativo, pues solamente se le agrega aquí. Si el signo no se le agrega, no podremos encontrar nuestro resultado. Es por eso que el signo siempre debe de ir colocado en ese lugar. Y ahora tenemos que hacer la suma de las fuerzas en X. Aquí es Y, pero pues es X. Recordemos que la suma de las fuerzas en X es igual a masa por la aceleración. Lo que hicimos aquí pues solamente fue cambiarlo. Como aquí estaba al principio, pues lo que hicimos fue colocarlo más adelante, que eso no nos afecte nada. Y al igual pues es igual a menos mu k por la masa de gravedad, donde mu k pues es el coeficiente de fricción cinética. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Es decir, vamos a utilizar esa ecuación y es con la que vamos a utilizar y hacer nuestros cálculos. Entonces, tenemos que la masa por la aceleración es igual a menos el coeficiente de fricción cinética multiplicado por el peso, que es la masa por la gravedad. Entonces yo puedo cambiarlo y colocarlo de esta forma, porque recordemos que el orden del factor no altera el producto. Es como si yo tengo 3 por 4 y 4 por 3. Claramente será el mismo resultado. O si tengo 2 por 1 o 1 por 2. El orden del factor no altera el producto. Entonces podemos colocarlo de esta manera. Y recordemos que como está multiplicando el menos el peso por el coeficiente de fricción cinética, pues esto es muy sencillo. Lo podemos pasar hacia el otro lado, pero dividiendo. Lo que nos quedaría de esta forma. Recordemos que también se pasa el signo. El signo se pasa, pero no se pasa sumando, porque recordemos que lo que vamos a pasar es menos masa por gravedad, pero dividiendo. Y el signo pues solamente se queda aquí. No siempre se coloca acá abajo, puesto que si se coloca acá abajo pues también se puede colocar arriba o aquí mismo, entonces toda esta expresión es negativa. ¿Y qué podemos observar de aquí? Bueno, nos podemos dar cuenta que existe una masa en la parte del numerador y una masa en la parte del denominador, por lo que estas dos se cancelan, porque recordemos que todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. 5 entre 5 es igual a 1, menos 1 entre menos 1 es igual a 1, es decir, m entre m va a ser igual a 1, y 1 por cualquier cosa pues es la misma cosa, por lo que ahora nos queda de la siguiente manera, que el coeficiente de fricción cinética es igual a menos la aceleración dividida entre la gravedad. Recordemos que la aceleración la habíamos calculado hace un momento, y la gravedad pues es una constante. Recordemos que el valor de la gravedad aquí en la Tierra, únicamente en la Tierra, es aproximadamente de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, porque recordemos que la aceleración de la gravedad, pues como lo acabo de mencionar, es una aceleración. Entonces, sustituyendo lo que acabábamos de obtener y la constante de la gravedad, nos quedaría de la siguiente manera. Que el coeficiente de fricción cinética es igual a menos, por el menos que se encontraba ya que habíamos obtenido anteriormente, multiplicado por la aceleración, que recordemos que lo habíamos encontrado y es menos 5 entre 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo eso dividido entre el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y al igual que como aquí eliminamos la masa en el numerador y la masa en el denominador, por ser exactamente el mismo número, pues es obvio que aquí también podemos eliminar la masa, los metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque recordemos que todo esto, como es exactamente lo mismo, pues se va a eliminar. Y como lo había mencionado anteriormente,
recordemos que 5 entre 5 es igual a 1 o 2 entre 2 es igual a 1. En este caso, metros sobre segundo al cuadrado dividido entre metros sobre segundo al cuadrado, pues es igual a 1. Y recordemos que menos, este menos de aquí lo podemos colocar también acá abajo. Y menos entre menos, pues es igual a más. Entonces si resolvemos esta operación nos queda de la siguiente manera. Que el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.17. Pero aquí no tiene ninguna dimensión. ¿Por qué? Porque recordemos que anteriormente se habían eliminado. Por lo que podemos concluir que los coeficientes de fricción son adimensionales, es decir, no ostentan ninguna dimensión, son solamente un número. Y este sería nuestro resultado que nos pidieron en el principio del ejercicio. Encontramos el coeficiente de fricción cinética en este caso. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no están dentro de la lista de reproducción del curso de física, en la descripción les dejo el enlace. Esto fue presentado por Stigmath, tu lugar favorito para aprender matemáticas.